Buenas noches, chicos. Espero que hayan descansado bien, porque mañana, bueno, van a seguir estudiando, jugando, divirtiéndose, ayudando a mamá y papá. Bueno, espero que lo hayan pasado lindo. Hoy les voy a contar un cuento que tiene su origen hace 1400 años, o sea, en el año 600 después de Cristo. Es el cuento del rey Arturo. Como no se sabe bien si el rey Arturo existió o no, y si algunas de las cosas que les voy a contar sucedieron o no, entonces este tipo de cuentos se llama leyenda, porque hay algunos datos que pueden ser reales, pueden ser, pero como pasó hace tanto tiempo, no se sabe. Y hay muchos datos que son de fantasía también. Bueno, empecemos el cuento. Había una vez un rey en Inglaterra, que todavía no era Inglaterra, sino que había muchos reinos. Uno de esos reinos estaba gobernado por un rey que se llamaba Uther Pendragon o Uther Pendragon. Este rey, tuvo un hijo que se llamó Arturo, y la mamá de este chiquito, al poco tiempo de nacer el bebé, falleció. Y el papá, el rey Uther, se lo entregó al bebé al mago Merlín, porque era en ese tiempo el hombre más sabio de Inglaterra, y porque habían llegado a un arreglo de que el mago lo iba a educar. ¿Quién era el mago Merlín? Era el mago más famoso y poderoso de la época, y es el mago más famoso en todos los cuentos que vienen de Europa. ¿Qué podía hacer? Era un gran sabio. ¿Qué es un sabio? Una persona muy inteligente y con mucha experiencia, porque el mago Merlín era un hombre grande. Y él podía hablar con los animales, podía hacerse invisible, podía, en los cuentos, controlar el clima. Conocía el secreto del sol, de la luna, las estrellas, los misterios del mar, y podía predecir el futuro. Tenía contacto con las hadas, con los gnomos y con los dragones. Así que era realmente un mago. Y además era un mago bueno. Era una persona muy buena. Así que el rey Uther en parte hizo bien en pedirle a Merlín que lo eduque a su hijo Arturo. Cuando Arturo era chiquito, Merlín lo llevó a la casa, al castillo de un noble que se llamaba Sir Hector o el señor Héctor, porque esta persona que tenía un título de nobleza tenía un hijo de la misma edad que Arturo, que se llamaba Kay. Entonces iba a tener linda compañía, aunque Kay era bastante vagoneta, y a Arturo, el señor Hector o Sir Hector, lo hacía trabajar bastante fuerte, mientras que el hijo la pasaba de lo más bien. Bueno, cada día Merlín le daba clases a Arturo, y como Merlín se podía convertir en casi cualquier animal, a veces convertía a Arturo en un pájaro para que supiera cómo se veía el mundo desde el cielo, o un pez para que supiera qué pasa en el fondo del mar,
Así que realmente Arturo tuvo una educación fabulosa porque podía hacer cosas que ningún otro chico podía hacer. Bueno, a medida que iba creciendo Arturo y Merlín le iba enseñando más cosas, cosas del futuro, magia también, y los años fueron pasando. Y el papá de Arturo, el rey Iuza, finalmente falleció de grande, y hay una cosa importante que no les dije. La gente no sabía que Arturo era hijo del rey Iuza. Tampoco lo sabía el señor Héctor, o sea, Héctor, porque era peligroso que alguien supiera que Arturo podía ser un futuro rey, porque lo podían matar. Así que eso era un gran secreto entre Merlín y Arturo. Bueno, cuando falleció el rey Iuza, entonces nadie sabía quién iba a ser el descendiente, porque no sabían que Arturo, bebé, había crecido. Nadie lo sabía. Y entonces, bueno, los nobles, la gente de la nobleza, fue a preguntarle a Merlín quién iba a ser el futuro rey. Y entonces, claro, todos querían ser reyes, porque eso es un título muy importante. Entonces Merlín dijo lo siguiente, dijo que el que fuera rey tenía que pasar por una prueba. Merlín hizo lo siguiente. Puso una gran piedra en el medio de un pueblo y sobre la piedra un yunque. ¿Qué es un yunque? Un yunque es un bloque de hierro sobre el que trabajan los herreros, los que moldean los metales, golpeándolos con un martillo. Y en el medio del yunque, Merlín puso una espada, la espada Excalibur, o Excalibur. El que pudiera sacar la espada del yunque iba a ser el futuro rey del reino. Bueno, todos los nobles querían ir a probar suerte y ver si ellos podían sacar la espada del yunque. Pensaban al principio que era algo sencillo. Había algunos miembros de la nobleza que eran muy fuertes y entonces estaban decididos a ir y a sacar la espada. Pero no era nada fácil y muchos fallaron y se preguntaban, ¿quién podrá sacar la espada Excalibur del yunque? Bueno, llegó un día en que Arturo y Kay tenían que viajar a esa ciudad porque había un torneo de los caballeros, iban con sus armaduras, sus caballos y peleaban como un juego, con sus armas, con sus espadas de un caballo al otro. Y fueron los dos, que eran casi como hermanos. Llegaron a una posada, como un hotelito, pasaron la noche ahí y después se dirigieron al pueblo donde estaba esta famosa espada, pero no con ánimo de probar suerte, sino porque Kay iba a participar en este torneo, en esta competencia. Bueno, llegaron al pueblo y Kay se estaba preparando para participar en la competencia, se puso la armadura, buscó a su caballo, pero de repente busca en la habitación
y no estaba su espada. ¿Dónde está mi espada?, le preguntó Arturo. Y claro, Arturo ahí se dio cuenta que la habían dejado en la posada, en el hotelito a donde habían pasado la noche. Entonces, cuando Arturo se dio cuenta, salió corriendo para llegar a la posada, que estaba bastante lejos, y recuperar la espada de Kay. Pero cuando llegó a la posada, la puerta estaba cerrada y no pudo recuperar la espada y estaba desesperado porque entonces Kay no iba a poder participar en el torneo. Así que se volvió corriendo de vuelta al pueblo y justo cuando pasa por la plaza ve esta espada clavada en el yunque y dijo, bueno, ya que no pude recuperar la espada, acá hay una espada. Ni sabía toda la historia de la espada, no sabía nada. ¿Y qué hizo? Fue hasta el yunque, se paró sobre el yunque y tiró fuerte y pudo sacar la espada. ¡Ah! Pudo sacar la espada y bueno, miró y ¿qué pasó? Vio que tenía una inscripción, tenía algo escrito, pero realmente no le prestó mucha atención y se la dio a Kay, que se extrañó porque decía, pero esta no es mi espada. No, pero es una espada, usala. Y Arturo le contó lo que había pasado y Kay vio lo que estaba escrito en la espada y vio que decía Excalibur y entonces le contó a su papá, a Sir Hector, y entonces Sir Hector le dijo, no, esta espada es para el futuro rey del reino, así que anda, ponela de vuelta en su lugar. Entonces, en el momento en que Arturo puso la espada, agarró la empuñadura de la espada con la mano y puso la espada de vuelta en su lugar, cayó un rayo de luz sobre Arturo y de nuevo Arturo la pudo sacar, la había puesto y la pudo sacar. Entonces, todos empezaron a preguntarse, los que vieron eso, ¿cómo este chiquito que no tiene ningún título, que no es una persona importante, va a ser el futuro rey? Pero Merlín les contó la historia de Arturo y todos vinieron a rendirle un homenaje y fidelidad a Arturo, que era un chico joven de más o menos 16 años, y fue justamente este muchachito que no sabía qué le deparaba el destino, fue coronado rey del reino y uno de los reinos de Inglaterra. Poco a poco él fue uniendo después otros reinos. Pero otra cosa que hay que decir es que esto fue tan sorpresivo para Arturo que Merlín le tuvo que explicar tantas cosas. Arturo no sabía que su papá había sido rey, no sabía qué le había pasado a su mamá, toda una cantidad de nuevas cosas, y que él, que era un muchacho flaquito, que no tenía mucha fuerza, su casi medio hermano Kay era mucho más fuerte que él, había podido sacar la espada del yunque o de la piedra. Hay un dibujito animado de Walt Disney que se llama La espada en la piedra y es la historia de Arturo. Pero el cuento no termina porque hay otra partecita más.
Merlín ya había cumplido con su tarea de cuidar y educar a Arturo, así que pensó en retirarse. Ya había trabajado mucho como profesor, enseñándole a Arturo. Pero Arturo empezó como rey a tener algunos problemas con los nobles. Había algunos que no querían obedecerle, otros que querían ser reyes, etc. Entonces Merlín apareció de vuelta y junto a Arturo diseñaron una mesa redonda a donde se iban a sentar todos los nobles alrededor, todos los gobernantes de las distintas partes del reino, para discutir las cosas. Y por eso se llama, esa mesa redonda, siempre se relaciona con el rey Arturo y la mesa redonda. ¿Y por qué redonda? Porque así no había ninguno más importante que otro. Si ustedes ven una mesa rectangular, la persona que se sienta en una de las puntas de la mesa es más importante, tiene más lugar, mientras que acá todos tenían el mismo rango, la misma importancia. Por eso se habla de algo muy bueno, porque todos podían discutir y decidir cosas y no había ningún líder, ni el mismo rey Arturo. Él se sentaba con todos los nobles y así hablaban de igual a igual. Y eso resultó muy bueno. Y bueno, la ciudad donde vivía el rey Arturo se llama en los cuentos Camelot. Y entonces cada tanto venían los nobles de distintas partes de Inglaterra a hablar con el rey Arturo a Camelot y a sentarse en la mesa redonda. Bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya interesado, que duerman muy bien esta noche y les mando muchos besos, tren.